Aquí está. Bueno, vamos a introducir esto rápidamente. Bueno, yo soy Carla Herrera, vuestra anfitriona y productora de Choices Podcast. Creé Choices Podcast porque en realidad y cómo pueden afectar de mayor o menor manera a lo que vamos haciendo, ¿no? Cada choice de alguna manera tiene un desenlace, un resultado y una consecuencia, y es cómo reaccionamos ante ellos lo que determina cómo vamos a vivir nuestras vidas. Y nuestra invitada de hoy, Ale Cámara, bienvenida, Ale. Estoy emocionada de tenerte en el podcast porque creo que nos vas a enseñar mucho. Siempre digo que nos van a dar aprendizaje, que nos van a dar entretenimiento y sobre todo espero que nos inspiren, pero en tu caso creo que nos vas a inspirar, o inspiras ya a muchísimos, y nos vas a enseñar muchas cosas. ¿Qué tal, Carla? Muchas gracias. Nada, encantada de estar con vosotros. ¡Qué alegría! Cuéntame, es que aquí nadie sabe que tú y yo hace como 30 años hacíamos carpooling juntos. Cuando no existía casi el concepto del carpool, yo iba al cole con Ale, con su gemela María y con tu mami. ¿Cómo está tu madre? Pues igual que siempre. ¡Qué maravilla! Nada, fenomenal. Cuéntame una cosa, a ver, yo en este Choices Podcast invito a muchísimas personas que obviamente tienen algo que contar, ¿no?, de su vida. Siempre me parece interesante cuando han tenido vivencias, de repente han creado negocios, que han pegado un boom y nos cuentan un poquito cómo fue que llegaron a eso, ¿no? En tu caso me parece que es súper interesante cómo has hecho de tus redes sociales una plataforma a raíz del gran cambio que tuvo tu vida, no solo cuando tuviste a tu primera hija, sino con lo que vino tu primera hija. Y te dejo un poquito más que tú nos expliques, porque sí creo que ahí es cuando da el gran giro tu vida. Sí, efectivamente, cuando te enamoras, cuando te casas. Muchas veces me gusta preguntar si la persona en la que te has convertido hoy viene a lo mejor de lo que pudiste vivir en tu vida de pequeña, ¿no? Las decisiones que hicieron tus padres por ti, sea el colegio que fuiste o rodeada de los hermanos que tuviste. ¿Crees que sí te pudo determinar mucho el cómo vives tu vida hoy, el cómo creciste? Hombre, te digo, absolutamente. O sea, yo me siento años luz, pero muy reflejada en la vida que yo he recibido y doy gracias a Dios cada día porque, vamos, me parece lo máximo. Y estoy donde estoy y soy lo que soy gracias a mis padres, a mis hermanos y a todo lo que hemos vivido, lo bueno y lo menos bueno. Lo menos y lo menos bueno. Y también, por ejemplo, tu educación, o sea, al final el ir a un colegio como el Mater te marca mucho. Hombre, totalmente. Los valores que yo tengo, la forma de ver la vida, las prioridades en mi vida, lo que yo considero importante, mis amigas, todo eso me ha marcado y me ha formado y me ha hecho ser como soy a día de hoy. Luego por el camino existen otros factores, pero yo creo que la parte educación en el colegio es importantísima. Es donde te inculcan los valores, la educación, la disciplina, todo. O sea, el colegio me ha marcado muchísimo. Bueno, para las personas que te conocen menos, vienes de una familia súper numerosa, que ya no es nada común, y tienes una familia muy numerosa. ¿Crees que tiene una correlación? Absoluta. Yo quería, o sea, y además lo he repetido casi igual, o sea, yo Casi que igual. casi igual, casi igual. Me ha faltado ahí un matiz de cambiar un niño por una niña, pero por lo demás era igual. Qué increíble. Y con 5 hijos y sobre todo después, vamos a ver, en fin, te casas, llevas una vida de equitación, además, haces algo que es bastante diferente para lo que hacen el resto de las personas. Si quieres nos cuentas un poquito más de eso y ya llega Casilda a tu vida. Sí, a ver, mi marido es jinete profesional y yo montaba por afición y yo conocí a mi marido montando a caballo, nos conocimos, nos hicimos amigos, empezamos a salir y él se dedica a eso, es jinete profesional, tiene una hípica, tiene un club y él se dedica a eso. Y yo trabajo en una empresa que organiza competiciones de salto internacional, también relacionado con la hípica porque es mi pasión y yo sabía que a montar no me podía dedicar porque no valía para ello, no iba a llegar muy lejos y conseguí enfocar mi vida para poder estar relacionada con el mundo del caballo. Y nada, nos casamos, tenemos a Casilda, al año y medio tenemos a Pelayo y arranco ya con mi historia de la Sí, diabetes. sí, tu historia, pero escucha, súper seguidos porque tienes 5 bebés. Yo es que estoy impresionada. Sí, pues sí, la verdad que fue todo un poco seguido. Pues ya te digo, al año y medio nace Pelayo. Y yo es verdad que desde que Casilda tenía, desde ese verano, cuando tenía un año y medio, ya me empecé a preocupar porque Casilda bebía muchísimo agua y hacía muchísimo pipí.
Pero es verdad que luego pasó el verano, se le pasó un poco y yo dije, bueno, claro, bebe mucho agua porque hace calor y hace mucho pipí porque bebe mucho agua. Y cuando llegó el otoño, empezó a seguir bebiendo muchísimo agua, pero es verdad que bebía mucho agua, pero a mí no me llamaba tanto la atención, aunque era algo exagerado. Pero es que lo del tema del pipí, o sea, era alucinante. Es que por las noches tenía que cambiarle 3 veces el pañal porque los desbordaba. Le llegué a poner doble pañal. En las siestas, igual, o sea, es que hacía mucho pipí. Y al final empezó a estar muy cansada. Por las tardes no quería jugar, se tumbaba en el sofá, en el coche se dormía, algo que no había hecho nunca. Entonces yo ya me empecé a preocupar. Y no me preguntes cómo, pero yo me empecé a mosquear con el tema de la diabetes. Y eso que no conozco a nadie, no conocía a nadie que tuviese diabetes. Pero mi madre siempre nos decía, las personas que tienen diabetes beben mucho agua. Y yo empecé a mirar todos los síntomas y dije, es que mi hija cumple todos, o sea, es que cumple casi todos. Pero Ah, bueno, pero qué casualidad. ya, bueno, yo creo que es el instinto de madre, que Joder. que al final te sale. Y nada, pues lo llevé al médico del centro de salud, fenomenal, nada, no te preocupes, le hacemos un análisis de orina en unos días. Total, que llegar cuando tenía que hacérselo, a Pelayo, que tenía 2 meses, le ingresaron con bronquiolitis. Total, que nunca la llevé a hacer la prueba. Y cuando estábamos en el hospital, que yo dormía en el hospital con Pelayo y Alfonso dormía en casa con Casilda, y Alfonso es súper tranquilo, la segunda noche me dice, oye Alejandra, yo estoy preocupada porque es que Casilda en la siesta hoy, dice, es que ha atravesado el colchón durmiendo con pañal, dice, es que yo creo que esto no es muy normal. Y cuando a él ya le saltó la alarma, ya dije, bueno, pues no estoy loca, porque digo, esto Sí. ya es serio de ver. Total, que hablé con mi pediatra de toda la vida y me dijo, pues aprovecha que estáis ingresados, llevas a la niña a la urgencia, que le hagan un análisis de orina y salen de dudas, que creo que no es nada. Y nada, efectivamente, entramos en urgencia, le hicieron un pinchacito en el dedo para ver el nivel de azúcar en sangre y claro, entró en 600 y nos dijeron, nada, pues para adentro porque tu hija tiene diabetes tipo 1 y vais a tener que pasar una semana ingresado todo se regule y aprendáis un poco cómo funcione todo. Y bueno, la verdad que no me pilló muy por sorpresa porque yo en realidad ya me esperaba el diagnóstico, aunque no lo quería, en el fondo Ya. me esperaba. Lo que sí que es verdad es que yo no era consciente para nada de lo que significaba tener diabetes tipo 1 ni de lo que conllevaba. O sea, yo pensaba que era no comer dulces y poco más. Y Sí. luego cuando he tenido que vivir día a día, pues ya me he dado cuenta. Bueno, es que yo tenía una niña en clase que la veías como con su pinchazo y su medidor y bueno, decías, ah, bueno, pues nada, se tiene que pinchar de vez en cuando y no pensabas que era tan como espectacular. Luego también se oye mucho de la diabetes en Estados Unidos por la mala nutrición, como que niños que se hacen diabéticos, entonces cuidado con el dulce, pero nunca piensas en una recién nacida que te traiga la diabetes 1. Es que en realidad ahí confundimos la diabetes tipo 1 con la tipo 2. La tipo 1 Vale, es enfermedad autoinmune porque tú tienes un componente genético que desarrollas por algún motivo. O sea, no se sabe la causa por la que se despierta el tema de la diabetes, pero el componente genético lo tienes. Y la diabetes tipo 2 puede tener un componente genético, pero normalmente sale debido a malos hábitos, a raíz de una pancreatitis, de una mala vida, de cuidarse mal. La gente que tiene obesidad tiene muchas papeletas de desarrollar luego una diabetes tipo 2. Entonces, eso me pasaba a mí, que yo asociaba el comer azúcar, el comer mal con la diabetes. Pero claro, en realidad esa es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, yo le podía haber dado a mi hija 1 millón de chucherías al día, que a lo mejor no la hubiese desarrollado nunca, o sí. O sea, que en realidad su alimentación previa no tenía mucho que ver en la diabetes que tiene a día de hoy. no sé, es que a día de hoy ahí ya tú le detectas esto al año y medio, que va a haber comido más que un biberón. Efectivamente, el sólido lo trabaja además. O sea, claramente no te pueden juzgar por la calle porque era bebé. O sea, ¿qué le vas a dar a la niña? Es que... Y luego lo de los pañales me parece impresionante porque tenían que decirte las personas que te rodeaban, tu madre que tenía 5 hijos, eso no es normal. Sí, lo que pasa es que como el tema de los pañales lo vivía yo, pues, y Tampoco lo compartías. yo tampoco soy de llamar mucho a los de... No quería alarmar ni preocupar a los demás porque digo, bueno, esto al final lo resuelvo yo, porque es verdad que luego tú, por ejemplo, yo es que lo pensaba, digo, a mí cuando me diagnosticaron la celiaquía y antes de saberlo me dijeron que tenía úlceras en el estómago y lo primero que hice fue buscar en Google úlceras en el estómago y me salía cáncer de estómago y del cáncer de estómago cumplía 8 de los 10 síntomas y dije, vale, no te vuelvas loca, esto no va a ser igual porque luego solo era celíaca, no tenía nada más, digo, no te vuelvas loca, que igual no es para tanto. Pero bueno, luego al Es que final... lo de Google tiene su peligro, ¿eh? Sí,
Yo no soy muy partidaria. A raíz de ahí ya no soy muy partidaria de buscar mucha información si no quieres preocuparte de más. Bueno, desde luego, desde luego. Entonces, llegas al hospital, ya la diagnostican y te das cuenta que es diabética porque es el libro lo que tiene ella. Sí, y además ya es, o sea, cuando entra ya le hacen una analítica, bueno, ya las primeras 24 horas estuvo en urgencias, porque primero tuvieron que, claro, al entrar con unos niveles de azúcar en sangre tan altos, es peligroso, porque estaba en cetosis. Entonces, mediante una vía te van poniendo insulina, te van ajustando hasta que consigas estar en una cifra normal. Y una vez que ya consigues estar en una cifra normal, empieza el tratamiento con los bolis de insulina, a pinchar de manera externa. Y bueno, pues ahí pasamos una semana eh, formándonos, sabiendo un poco, también en el hospital tenían que ver cuál era el patrón de Casilda, o sea, saber cuáles son sus necesidades de insulina en cada momento del día. Y súper importante, esa semana nos sirvió a nosotros para aprender un poco de qué va la enfermedad, aprender a pinchar, quitarte el miedo a pinchar, o sea, muchos factores, cómo reaccionar si tiene una hipoglucemia, una hiperglucemia, y a lo mejor alguien que esté familiarizado con la enfermedad es más fácil. Para nosotros era aprender todo de cero. Claro, y luego supongo, porque yo estuve mirando en tu página de Instagram, pero sería bueno que nos dieras aquí esa especie de mini inducción que diste, que la verdad que me enteré bastante del tema de diabetes tipo 1, cuando hablas de la diabetes en general y luego hablas de la hipo, de la hiper y de que es diferente las horas del día y la persona, todo eso me parece interesante. Con un bebé entiendo que es más fácil aprender todo esto, porque lo Eh, que le estás dando es leche. bueno, es que en realidad ya tomaba purés y Ah, con un bebé tienes un factor, o sea, en realidad es más complicado con un bebé que con un adulto, porque tú a un niño le puedes preguntar cuánto hambre tienes y sabes va a comer. Claro, tú piensas que la diabetes, tú tienes que saber los gramos de hidrato de carbono que vas a comer para ponerte la dosis de insulina correspondiente a esa comida. Y te la tienes que pinchar, la insulina te la tienes que pinchar 10 minutos antes de empezar a comer si estás en un mal. Claro, yo llegaba a la hora de la comida y ¿cuánto sé cuánto va a comer mi hija? ¿Se va a comer hoy todo el puré? Eh, claro, y si de repente no quiere comer más, si claro. comer más es un problema porque ya tiene la insulina puesta en base a unos gramos calculado que se va a comer y como no se los coma le va a entrar un bajón de azúcar que lo vas a tener que compensar con algo y al final entras en un dilema también ahí de educación porque dices, vale, si empieza a bajarle el azúcar, le doy una galleta para que no le baje. Claro, pero a lo mejor ella se acostumbra a que si te dejas el puré luego tienes una galleta. Entras ahí también en un dilema Claro, complicado. claro, claro, qué horror. Es mucho más complicado con un bebé. No lo había pensado así. Y Eh, entonces, y entonces, danos la mini inducción para los que no pues, teníamos ni idea de todo esto. pues mira, la diabetes es una enfermedad autoinmune que básicamente lo que hace es el páncreas de una persona normal tiene unas células beta que se encargan de segregar insulina, generan insulina. Y la insulina es la llave que consigue que la glucosa entre en las células. O sea, conseguir que tu cuerpo tenga energía y sea el motor de tu vida. ¿Cuál es el problema de una persona que tiene diabetes? Que su páncreas no genera células beta, por lo tanto no genera insulina. Entonces, ese azúcar se queda circulando por la sangre, se queda circulando por la sangre y no entra en las células. Con lo cual, tienes un subidón de azúcar a la bestia y te empiezas a quedar sin fuerza porque te quedas sin energía, ¿vale? Entonces, la gente que tiene diabetes necesita pincharse insulina para que esa glucosa entre en las células. En función, ya te digo, en función para cómo se calcula el tema del azúcar e insulina, en función de lo que vas a comer, necesitas una insulina y no tienes las mismas necesidades de insulina a cualquier hora del día. Por ejemplo, por las mañanas somos súper resistentes a la insulina. Necesitamos mucha más insulina. Por las noches, menos. Luego, por ejemplo, ¿qué pasa si te da un bajón de azúcar? El bajón de azúcar te puede dar o porque te hayas puesto más insulina de lo normal o por un montón de factores que no controlamos, porque el tema de la diabetes ya no es matemáticas, no es solo la comida. Existe un factor hormonal, de crecimiento, los nervios, que te hayas movido más, que te hayas movido menos. Entonces, si te da un bajón de azúcar, uno, porque tienes más insulina en el cuerpo de la que deberías, o porque, por ejemplo, has hecho mucho ejercicio y te ha bajado, esto lo tienes que solventar con azúcar puro. O sea, directamente un azucarillo, como mi hija no sé, con 1 año y medio no se iba a tomar un azucarillo, pues eso le damos un zumo de Tetrabric o una chuchería o algo que sea azúcar puro. Si no hay un término intermedio que es antes de llegar a la hipoglucemia,
si tú quieres, si tú de repente ves que está bajando, antes de darle el azúcar, darle un hidrato de absorción lento, ¿vale? Que se absorbe más lentamente, porque el azúcar es absorción rápida, es en el momento. El de absorción lenta, por ejemplo, la leche, te conseguiría frenar un poco la caída, pero que se mantenga. Luego, una hiperglucemia es el caso contrario, cuando tienes el azúcar súper alto, te falta insulina, o sea, lo tienes que corregir con insulina. Otra forma, por ejemplo, también de conseguir bajar el azúcar es haciendo deporte. El deporte te baja el azúcar, pero vamos, básicamente es con insulina. Y lo difícil de esta enfermedad es que, ya te digo, depende de cada momento, de cada situación. Luego, no te puedes comparar con el de al lado ni te sirve de referencia porque cada persona es un mundo y cada diabetes de cada persona es distinta. Y lo que a mí me funciona, a lo mejor a ti no te funciona. ¿Dentro de la diabetes hay grados? No, la diabetes tipo 1 es igual para todos. Vale. ¿Y ella a partir de cuándo va con su pequeño monitor? Pues Porque el mira, monitor lo lleva siempre. la bomba de insulina, o sea, aquí hay dos cosas. Una cosa es el sensor, ¿vale? Que ya lleva en el brazo, que el sensor lo que hace es que te mide el nivel de azúcar que tienes en el cuerpo, ¿vale? No va Siempre. pero te lo mide todo el rato. Entonces, yo en mi móvil veo todo el rato en qué valor está Casilda. Sensor lo tenemos casi desde el principio. Es verdad que al principio no lo teníamos porque era muy pequeña y no nos lo financiaban y no lo conseguíamos, pero ya nos encargamos nosotros de comprarlo por nuestra cuenta y eso fue el verdadero cambio en la diabetes de nuestra hija, o sea, en el control, porque antes nos teníamos que levantar cada hora y cuarto, teníamos que hacerle un pinchazo en el dedo para saber en qué valor ¡Qué estaba. horror! Sí, Y ahí la verdad. estamos con lo de una vida sin pinchazos. Exacto. Exacto. Ah. Una vida sin pinchazos, pero bueno, tanto en el dedo como de insulina, o sea... Bueno, pero es que eso no se lo quitas. O sea, que al final la insulina sigues poniéndosela. Claro, lo que pasa es que ahora, desde hace un año, nos pusieron una bomba de insulina que está fenomenal porque le va suministrando pequeñas dosis de insulina todo el rato. Y ¿Qué eso es el pulpo? No, el pulpo se lo pones al pinchazo, o sea, al boli, al pinchazo de insulina. Ahora ella lleva una bomba, luego si quieres una foto, una bomba que lleva con una riñonera en la tripa, que va, Sí, que se la he visto, monísima, sí. va pinchada en el culete y esa le va suministrando y se cambia. El pinchacito que lleva ahí en el culete se cambia cada 3 días. O sea, que ella tiene un pinchito siempre en el culete. Y con Sí. eso corre, hace ejercicio, lleva vida normal. El sensor igual, el sensor también tiene un pinchito, tiene una pequeña cánula dentro para tener toda la información. De ahí toda la vida, de ahí todo el por una vida sin pinchazos, porque mi pobre hija está agujereada. Pero agujereada, pobrecita mía. Y no hay forma de no estarlo, o sea, porque al final tienes dos controles. Claro, a ver, puedes estar... Pero ese pinchito es mucho más pequeño que a lo mejor el otro. O sea, por ejemplo, el pinchazo del dedo no duele nada. O sea, y de hecho es que se lo hacemos dormida y no se despierta. El pinchazo de insulina, con el del boli de insulina con el pulpo, la verdad que no le duele casi nada y no protesta. Con lo que sí que protesta es con el del sensor y con el del catéter de la bomba, sí que protesta porque es que son unas agujas así. Son muy grandes. Sí, y Pobrecita mía. yo me puse en su momento una vez el catéter y duele bastante. Pobrecita. Y ella, lo que dices tú, no tiene memoria de no haberlo tenido, claro. No, claro, ya no recuerda una vida sin diabetes. Entonces, digamos que en ese sentido, debutar tan pequeña es una ventaja, porque Claro. no conoce otra vida. Yo entiendo que a lo mejor en un niño de 12 años que está acostumbrado a hacer lo que quiere, comer lo que quiere, que de repente te trastoque en tu vida, yo creo que es más difícil. Para más Inri, y vamos allá a redondear el globo, tiene celiaquía Sí, y hipotiroidismo. sí, hemos hecho pleno de... Pero el pleno, ay, pobre Casilda, hizo home run. ¿Cómo le identifican esas dos cosas? ¿También en el hospital durante esa emergencia? No, en el hospital ya salimos con la diabetes, en todo lo demás dio negativo. Eso fue en diciembre, ¿vale? Y cuando llega verano, Casilda de repente, yo empiezo a notar que Casilda empieza a estar súper irascible, una niña que comía muy bien ya no quiere comer, se enfada, dice que le duele la tripa. Bueno, empezó a tener muchos síntomas que me recordó a mi etapa en la que yo todavía no sabía que era celíaca y estaba todo el día que me encontraba mal, que no quería comer, que tenía la tripa súper hinchada. Total, que a la vuelta de verano fui yo la que la llevé al endocrino y le dije, hazle pruebas porque yo creo que esta niña es celíaca. Digo, porque es que el cuadro me ha recordado muchísimo a mi situación. Al mío. Sí, total, que le hicieron la analítica y efectivamente dio positivo en anticuerpos de celiaquía y además me dijeron, mira, no le vamos a hacer la endoscopia para ver cómo tiene el intestino porque con los antecedentes genéticos ya se da por hecho que lo tiene.
Y ahí también, en esa misma analítica, dio positivo en anticuerpos de tiroides, pero la función tiroidea en ese momento la tenía perfecta. Nos dijeron, mira, esto nos está avisando que seguramente en X tiempo, no sabemos en cuánto, va a tener algún problema de tiroides, pero de momento está bien. Total, que al año siguiente, porque allá las analíticas, por ejemplo, de celiaquía y de esto se lo hacen cada año. Al verano siguiente, a la vuelta de verano siguiente, en la siguiente analítica general, ya la TSH, la función tiroidea, dio alto y ya nos confirmaron el hipotiroidismo, ya le hicieron una ecografía de la garganta para ver cómo tenía la glándula tiroidea y tal. Y nada, a partir de ahí empezamos con un tratamiento que la tiroides a día de hoy no nos da mucho problema, es tomarse una pastilla y convivimos con las 3 enfermedades autoinmunes estupendamente. O sea, son autoinmunes las 3. Las 3 son autoinmunes, sí, todas tienen la misma raíz. Vale, vamos por partes. Celiaquía, lo tienes tú también, pero tú te diste cuenta de mayor. Hoy en día se ha vuelto algo muy común. Explícanos un poquito más sobre este tema. Súper común. Bueno, de hecho, el tercero de mis hijos también es celíaco. ¿Sabes? ¿Por qué todo el mundo nace con algún tipo de cosa de estas últimamente? O antes no nos dábamos cuenta y la gente vivía con dolor de barriga. Sí, debe ser. Y antes teníamos menos información y a lo mejor comían un poco mejor. La verdad que no te sé decir. También te digo que yo, por ejemplo, en mi caso siempre recuerdo a mi abuela tenía siempre muchísimos dolores de tripa y nunca se hizo y estamos convencidas, ahora es cuando decimos todas que lo tenía, claro. Porque estaba Seguro. siempre, estaba delgadísima. Yo creo que al final está muy relacionado. Ahora tenemos mucha más información y seguramente, y antes la gente se moría antes por causas desconocidas que seguramente estuviesen relacionadas. Porque el tema de la celiaquía, explícanos un poquito a qué puede llevarte a nivel ya grave, porque dices que nos podemos llegar como que casi morirte, a lo mejor tener un perfil ahí. O sea, a ver, la celiaquía es que en realidad yo hablo por lo menos en mi experiencia, ¿vale? Yo creo que la celiaquía la tenemos súper infravalorada. O sea, nos creemos que es una chorrada, que bueno, no comas gluten. Además, como hoy en día encima también está toda esta moda de el gluten, todo por comer sin gluten, todo es malísimo, pues yo creo que le perdemos un poco el respeto. Exacto. Al final, tu cuerpo, una persona que tiene celiaquía, su cuerpo genera anticuerpos porque considera que el gluten le está atacando. Entonces, él genera unos soldaditos, unas defensas para defenderse contra él. ¿Qué problema puede tener una persona que es celíaca y no se cuida, que come gluten? Pues eso te va destruyendo el intestino por dentro, tiene unos pelitos, unas vellosidades que son las que se encargan de absorber los nutrientes. ¿Qué es lo que pasa si una persona celíaca se lo salta? Pues que al final esos pelitos se destruyen y eso se puede transformar en un cáncer de intestino, en un cáncer de colon y además no es un caso muy remoto, o sea, al final te estás destruyendo por dentro. Y yo entiendo que, no ves, por ejemplo, a mí el tema de la celiaquía de mayor sí que me ha costado. Es verdad que a mí me lo diagnosticaron con 23 años y yo al principio decía, bueno, no, es mucho mejor que me lo digan ahora porque yo por lo menos los otros 23 años he vivido haciendo vida normal y tal. Pero claro, yo al año del diagnóstico, al principio lo cumplía a rajatabla porque como me encontraba tan mal, es como que encontré mi salvación. Claro. Qué gusto, me encuentro fenomenal, no me compensa. ¿Cuál es el problema? Que claro, sales a cenar, ahora es verdad que ya es mucho más común y hay más cosas, pero sales a cenar y del filete de pollo a la plancha y la ensalada no sales. Te vas a un italiano y no puedes tomar casi nada. Al final era la pringada que nunca podía comer de nada. Total, que empecé con la chorrada de, bueno, pues un día me como una croqueta y no me pasaba nada. Otro día me comía unas patatas de tal y no me pasaba nada. Y al final le fui perdiendo un poco el respeto y me lo saltaba, a ver, no mucho, pero sí que me lo saltaba un poco. Y ya fue cuando fui yo al año, fui al médico digestivo mío y le dije, mira, es que me pasa esto, es que le he perdido el respeto a la enfermedad y necesito que me des un susto y necesito volver a mentalizarme de que es una cosa seria. Porque te insisto, yo creo que no lo tenemos muy valorado, que no le hacemos mucho caso. Y fue cuando el médico me dijo, mira, me hicieron todas las pruebas, me volvieron a hacer una endoscopia y me dijeron, mira, es que estás machacando el intestino y dice, como sigas así vas a tener un problema gordo. Entonces dije, pues me alegro que me lo digas y que me haya pasado, porque ahora ya sí que me he mentalizado y ahora ya sé que tengo que cuidarme y de hecho te diré que a raíz de la celiaquía de mis 2 hijos me ha obligado aún más a cuidarme yo todavía más, porque yo tengo que ser el ejemplo. O sea, yo ya sé que el saltármelo un día no existe la opción, porque si me ven mis hijos, mamá, ¿qué haces? Entonces yo también. Claro, claro. Pero ahora también, como dices tú, se ha vuelto que hay muchísimas opciones, tanto en el supermercado como en los menús. Por lo menos en Estados Unidos hay la opción de sin gluten en todos lados. Sí, la verdad que hoy en día hay muchísimas cosas sin gluten y cada vez hay más. Es verdad que, por ejemplo, a lo mejor el tema de ir a desayunar por ahí se complica porque todavía
tener, o sea, para que te puedan ofrecer pan y te puedan ofrecer muchas cosas, necesitan tener en las cocinas unos protocolos para que no haya contaminación cruzada complicados, pero sí que hoy en día se ve muchísimo más, o sea, nada que ver. Sí, exacto. Bien. Entonces, tenemos abordado lo de la celiaquía. También tú empiezas a cocinar de manera diferente y empiezas a estudiarte de qué forma puedes hacer la super pizza y el tal que se pueda comer todo el mundo. Mira, en realidad, a raíz de la celiaquía, yo no me informé de nada. Yo empecé a comprar sin gluten ni nada. A mí lo que me cambió de verdad mi alimentación y la forma de ver la vida fue la diabetes de Casilda. Yo, a raíz de la diabetes, tuve que empezar a aprender qué era el índice glucémico de los alimentos para conseguir mantener los niveles de azúcar de Casilda lo más estables posibles. Me di cuenta que tenía que cambiar un montón de cosas de nuestra alimentación. Pues, por ejemplo, por las noches nosotros tenemos prohibido, nosotros me refiero a mis hijos, ¿vale? Por el caso de la diabetes. Casilda no puede tomar arroz, no puede tomar patatas, no puede tomar pasta. Hay un montón de cosas que no conviene que tome de noche. No puede tomar croquetas, no puede tomar empanadillas, no puede tomar fritos. En realidad que está fenomenal porque nadie deberíamos tomar fritos. Súper sano, sí. Pero da muchísimo la alimentación en un niño pequeño. Sobre todo, bueno, si es un niño que come fenomenal verduras y tal, pues genial, pero no era mi caso, o sea, no era mi caso. Ponías un plato de judías verdes y muy contenta no se los comía. Entonces, me tuve que buscar un poco la vida e inventarme una forma de cocinar cosas ricas y sanas y que no le alterase la glucemia. Y eso sí que fue el cambio en mi vida y te digo que gracias a eso hoy en día todos en casa comemos muchísimo mejor. No, eso desde luego, porque te iba a preguntar en un momento dado cómo salpica al resto de los hermanos, porque por el momento tiene 2 mellizas recién nacidas, o sea que eso tampoco cuenta mucho. Pero según vayan creciendo, tú tuviste una infancia en la que comiste de todo. Hombre, claro, yo a los donetes Fuiste le daba más niña que niña, y entonces al final. a las tortitas, o sea, les daba durísimo. Pues, ¿cómo le has salpicado? Pues aquí todos seguimos la misma, o sea, todos comen igual. Y Todos, todos comen igual. todos comen igual. Si de cena hubiese habido arroz con huevos y como no voy a dar arroz, he encontrado la quinoa como sustituto, todos comen quinoa con huevos. O sea, vas a tener niños sanísimos. Bueno, no lo sé. Cuéntame una cosita, el hipotiroidismo, para no dejárnoslo totalmente de lado, porque a mí sí me habían contado que era muy importante identificarlo, quizá si afecta de primeras a un bebé recién nacido, pero en tu caso también es como más tarde. Mira, yo te digo, el hipotiroidismo, a mí, por ejemplo, yo he tenido hipotiroidismo en todos los embarazos. En el primero de Casilda fue muy leve y no me tuve que medicar. En el de Pelayo, al final, el último trimestre, me tuve que medicar. Y luego, entre Pelayo y Perico, tuve 2 abortos seguidos y descubrieron que al final era porque tenía la función tiroidea cuando me quedaba embarazada muy alta y a raíz de ahí ya me medicaron con Eutirox antes de los embarazos para combatir el hipotiroidismo y con eso fenomenal. Fuera del embarazo estoy perfecta. En el tema de Casilda yo no te sé decir ningún síntoma porque yo no me había dado cuenta de nada ni había notado nada. Sí que me doy cuenta que cuando tiene más alterada o no tiene tan ajustado el tema del hipotiroidismo, la diabetes se descompensa un poco. Ah, ¿Sabes? Lo tenemos más descompensado. pero vive con una pastilla para el hipotiroidismo. Eso siempre, de aquí hasta el resto de sus días. Hasta que si hay una cura bueno, de momento todo esto de lo que os hablo es para siempre hasta que descubra la cura de cualquiera de las cosas. Bueno, hablabas, y me parece muy interesante, del tema de qué pasa cuando hay un cumple o qué pasa cuando la dejas en un playdate a Casilda. Es lo que dices tú, va con un libro de manuales. Y Eh, uno, ¿qué sientes tú cuando la dejas? Y dos, ¿cómo crees que se siente la persona que la recibe que dice, oye, estoy cagada, a ver si la voy a liar yo? pues mira, a día de hoy con la bomba de insulina es otro rollo, nos ha facilitado la vida a todos y es muchísimo más fácil. Antes cuando iba con bolis de insulina, o sea, hasta hace un año, yo tenía que ir al cumpleaños, me tenía que ocupar, la tenía que pinchar, porque claro, no le puedes delegar el pinchazo a nadie, porque ni nadie quiere asumir la responsabilidad, ni a mí me parece bien hacerles asumir esa responsabilidad. Vamos, es que a mí me traen un niño y me dicen, le tienes que pinchar, le digo, no, pero yo no voy a pinchar nada en ese papelón y entiendo que es un papel. Ahora con la bomba es mucho más fácil porque yo de antemano cuando va a merendar hablo con la madre del cumple, oye, ¿qué van a merendar? O de hecho incluso me manda una foto y le digo, vale, pues que se ponga en la bomba, me lo voy a inventar, 30 gramos y Casilda ella sola sabe meter en la bomba los 30 gramos, se lo pone y merienda. Si luego hay un momento tarta, por ejemplo, y quiere tomar tarta, pues lo mismo, vuelvo a hablar con la madre y pues que se ponga 20 gramos y se pone los 20 gramos y se toma su trozo de tarta. Digamos que en ese sentido
es mucho más fácil tanto para Cass como para mí, como para la madre del cumple, que el marrón que le estoy dejando es menos gordo. Claro, porque menudo agobio. Es que tú No, imagínate, tú decías, tiene que ir con un libro de manuales y como con una mini lista de explicación. absolutamente. A ver, es verdad que en estos casos yo soy la primera que, por ejemplo, a la madre le pregunto, le digo, oye, que si te agobia, me quedo yo en el cumple, que no me cuesta nada, ¿sabes? Porque al final yo lo entiendo, que es una responsabilidad, que aunque es muy cómodo porque Casilda va con un móvil, ¿vale? Para que le mida la glucemia, y yo desde el mío en todo momento sé en cuánto está. Entonces, si veo que está bajando, pues hablo con la madre del cumple y digo, oye, dale una galleta o dale tanto. Entonces, tengo control a distancia, que eso lo facilita. Mucho, mucho. Y entonces, vamos, la tecnología te ha venido a ti de cine. O sea, Bueno, en el caso... a mí me ha dado la vida la tecnología. O sea, yo te digo que la bomba nos ha facilitado mucho, pero sin el sensor, yo a día de hoy, no, o sea, no sé cómo estaría. Sería un sin vivir, No, claro. no, ya lo era. O sea, hubiésemos sobrevivido malamente. Hablabas en un momento dado, cuando digo hablabas es porque me he empollado, claro, tu Instagram. Entonces, del tema de la psicología, me pareció muy interesante que dijiste que el apoyo psicológico es súper interesante, porque es que es verdad que tanto cambio puede causarte, uno como madre, cualquier cosa que te digan que están padeciendo tus hijos, te lo llevas como un golpe al Total. estómago heavy, como de... Pero en general, háblame de cómo crees tú que es necesario o que te podría haber ayudado el tema de haber tenido apoyo psicológico. O sea, mira, yo no tuve apoyo psicológico y tampoco creo que lo necesitase, porque es verdad que desde el minuto cero yo lo asumí, tanto Alfonso como yo lo asumimos desde el minuto cero, lo llevamos fenomenal, estuvimos fuertes, optimistas, y la verdad que en ese sentido no lo necesité. Pero, por ejemplo, a día de hoy sí que considero que me vendría bien, porque me surgen ciertos conflictos, entre comillas, con Casildas, ciertas circunstancias en las que Casilda me empieza a hacer preguntas, empieza a tener, pues a lo mejor en el recreo alguien la llama diabética y tú por qué tienes tal, y Casilda a lo mejor viene triste porque dice, no, es que me han dicho, me han venido a molestar porque soy diabética. Pues yo ahí sí que considero que a mí me faltan herramientas para yo poder reconducir la situación y hacer que Casilda se sienta igual de bien que los demás, igual de fuerte, y que la diabetes sea, pues cualquier rubia y salta, pues que sea, ¿sabes? Que tiene también diabetes tipo 1, que no, Diabetes. ¿sabes? Que a ella no le condicione. Entonces, por esa parte yo sí que creo que a día de hoy sí que me faltaría y lo voy a buscar. Pero hay ciertos casos, yo tengo amigas a mi alrededor que tienen niños con diabetes tipo 1 que, ¿De joder, verdad? ¿A raíz de la diabetes de Casilda o de casualidad tienes amigas que han tenido hijos con diabetes? casi bueno, al No. final todos nos juntamos Claro, te haces amigos, claro, bien. amigos porque todos están en el mismo marrón. Padeciendo lo mismo, claro. Entienden, o sea, te entienden tú. Yo a lo mejor te cuento a ti mis historias y dices, bueno, ¿qué me estás contando? Y se la cuenta a ella y ella me entiende, o sea, ¿sabes lo que... Claro, claro. Y eso, pues hay madres que a lo mejor es lo que tú decías, que cuando la enfermera diagnostican a un hijo tuyo, no tiene nada que ver. O sea, ojalá yo hubiese dado una mano porque la diabetes la padeciese yo y no la padezca mi hija. O sea, te preocupas el triple, la responsabilidad más está en ti, porque la salud futura de tu hija está en tus manos. Claro. 100%. O sea, el que tu hija el día de mañana, entre comillas, vaya a tener mejor o peor vida, va a depender del esfuerzo que tú hagas ahora mismo y de lo que tú te vuelques y de lo que tú quieras hacer. Luego también, yo también lo digo, en casos de padres que tienen hijos adolescentes, también tengo un caso muy cercano de una amiga que es que su hijo tiene 13 años y su hijo no acepta la diabetes. Debutó hace 2 años, sus amigos no saben que tiene diabetes, no quiere que le vean el sensor, no quiere pincharse en público, no lo quiere asumir, se va con sus amigos y come lo mismo que sus amigos sin pincharse. Entonces, es súper frustrante tanto para el pobre niño que lo está pasando fatal como para la pobre madre que no sabe cómo ayudar a su hijo, porque todo encima entra en conflicto, porque ya la adolescencia es complicada, pero una adolescencia con una diabetes de por medio es aún más complicado. Entonces, yo ahí la figura de un psicólogo, y además un psicólogo experto en este tema, porque yo no tengo ni idea de psicología, pero yo creo que sepa de qué va el tema es súper importante. Ujú. Pero escucha, hablas todo el rato de debutar, debutar. ¿Por qué De, debuta con 13? Yo pensé que la diabetes tipo 1 era desde el día 1. o sea, debutar es el día del diagnóstico, el día que te diagnostican que tienes diabetes tipo Pero 1. ¿cómo no se da cuenta esta criatura con 13 años de que tiene diabetes tipo 1? No, porque a ti te lo puede, o sea, tú lo puedes desarrollar en cualquier momento. Ah, o sea, que como que eres portador, pero no lo has... Eres portador del gen, pero no lo tienes activo, y de repente un día Ah,
Vale. A este niño se le despertó con 13 años. ¿Qué es lo que dices tú? Que el niño lo tenía porque lo tenía. Da igual las chuches que le dio la madre, da igual lo que hizo la madre durante los primeros 13 años. Él lo tenía. Exacto, es un tema autoinmune y además dicen que suele estar más relacionado con coger algún virus, que está más relacionado con un virus. Todo el tema de alimentación es diabetes tipo 2, que no tiene nada que ver, que en la mayoría de los casos con una pastilla se puede resolver. O sea, es otra diabetes mucho más fácil y totalmente distinta. Luego, por ejemplo, con el tema psicológico, también me encantaría recalcar que por lo menos aquí en España, la visión que yo tengo es que la persona que va al psicólogo o al psiquiatra es una persona que está loca. O sea, va al psiquiatra el que está loco, va al psicólogo. Sigue siendo tabú. Un poco, yo creo que sí. O sea, nadie te dice, es muy difícil que la gente abiertamente te reconozca, no, pues yo voy a un psicólogo como si fuese lo más normal, como te voy a recomendar mi traumatólogo. Sigue siendo un tema tabú. Y me parece me parece súper importante quitarnos ese estigma y esos prejuicios, porque al final, cuando a ti te duele la tripa, vas al médico digestivo. Cuando te duele el codo, vas al traumatólogo. Pues cuando tienes un problema en la cabeza, tendrás que ir a un médico especializado en la cabeza y no pasa nada. Todos pasamos momentos buenos, momentos malos, y para eso están los profesionales, para ayudarte y que no nos dé vergüenza decir que necesitamos ayuda y buscarla. Sobre todo que luego sales del atolladero de una manera mucho mejor. Esto es como lo de si hasta Federer tiene coach de tenis, ¿por qué no lo vas a tener tú? Absolutamente, totalmente. A mí eso me encantó cuando me hicieron esa comparación el otro día, pero es que es verdad. Si todos ellos van a un coach, ¿por qué no vas a tener tú un coach? Oye, es que en Estados Unidos, por ejemplo, sí se ha puesto muy de moda lo de los coaches. Pero claro, es lo que dices tú. Un coach es un coach y un psiquiatra y un psicólogo es un psiquiatra y un psicólogo. Y es verdad que hay que buscarlo. Y también bien es cierto lo que dices de que sea un experto en diabetes, porque es muy diferente cuando ya quieres matizar en profundidad con un tema, sobre todo cuando tratas con adolescentes, ¿no? Porque lo de tu amiga sí es mucho más complicado. Sí, aparte que ninguna sabemos, yo no le, ¿qué hago? Yo no sé darte un consejo, no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea. Habla con un profesional que te sepa orientar y sepa qué es lo mejor para tu hijo, porque lo que yo te diga, pues que seguramente no sea lo correcto. De hecho, lo que yo le digo a mi hija seguramente tampoco sea lo más acertado, o una parte sí y otra parte no, o lo podía haber reforzado con otra cosa. Yo creo que al final hay que ir a los profesionales para que te den las herramientas suficientes para poder abordar ciertas situaciones. Cuando les hablas a todos tus hijos, bueno, a tus hijos, ¿sabes? Que a los que te entienden, porque es que Casilda es la mayor, o sea que al final los demás todavía no, pero vayas a enfocar los choices que van tomando en su vida, o cuando le intentas explicar a Casilda con el tema de la diabetes, gorda, pues que tienes que, ¿sabes? Saber muy bien qué elegir y qué vas a hacer, su vida está llena de choices. Totalmente. Bueno, al final ella me pregunta mucho que porque el otro día, por ejemplo, la pobrecita se me puso a llorar porque ella decía que no quería ser más diabética, que porque ella, pues le digo, bueno, es que esto no es una cosa que podamos elegir. Hay un montón de cosas en la vida que no podemos elegir. O sea, tú no puedes elegir en la familia en la que naces, ni puedes elegir, o sea, hay un montón de factores que no controlamos. Entonces, al final hay que aprender, o sea, asumir tu situación, aprender a vivir con ello, intentar ser lo más feliz y mi labor, o sea, yo entiendo que mi labor en esta vida es intentar hacer que mi hija haga lo mismo que las demás y se sienta igual de bien que las demás y no se pierda nada y se sienta igual de feliz que ellas. ¿Cómo lo conseguiré? Pues ya te lo diré, pero Pero es un trabajo diario y de paso por paso. totalmente. Bueno, cuéntame, siempre pregunto, claro, a las madres, ¿sientes que has hecho un choice en tu vida que sea más para tus hijos que para ti? En tu caso, todos los días. Porque tú has cambiado tu vida. A ver, yo te digo, a mí mi vida me cambió, a raíz de la diabetes me cambió por completo. O sea, yo he tenido que dejar de trabajar para dedicarme 100% en exclusiva al cuidado de la diabetes de mi hija. Y también te digo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Porque gracias a eso, aparte de que, porque antes, al principio intenté compaginarlo, el trabajo con la enfermedad. Y fue horrible porque ni hacía bien mi trabajo, ni cuidaba bien de mi hija, era todo súper frustrante. Una vez que dejo yo el trabajo y me centro en la diabetes de mi hija, me ha parecido todo maravilloso porque he tenido tiempo para disfrutar de mis hijos. Como yo digo, la diabetes me ha permitido tener a día de hoy 5 hijos. Si no, si hubiese seguido trabajando, a ver, que no se malinterprete mis palabras, que ojalá no tuviera un hijo con diabetes, partiendo de esa base. Pero como hay a todo, pues gracias a la diabetes de Casilda, hoy en día tiene 4 hermanos porque yo he valorado muchísimo la importancia de estar arropado por tu familia cuando tienes un problema o vienen las cosas mal dadas. Y a mí, cuando me pasó lo de Casilda,
yo sentí un arrope familiar en mis hermanos, en mis padres, en mi familia política, que yo quiero que ellos tengan el día de mañana. Claro. Es que al final eso hace una gran diferencia y lo de tener hermanos es importantísimo, pero es que en tu caso además sois una piña, claro, además tu familia política me imagino que también. Y también el que estés en el mismo equipo con tu marido y que os haya, quieras que no, unido, porque yo entiendo que muchas veces estas cosas pueden separar mucho un matrimonio. Hombre, yo creo que las situaciones complicadas o unen o separan totalmente. En nuestro caso no. 100%. Y te digo que, insisto, que no se malinterpreten mis palabras, pero que la diabetes ha traído un montón de cosas buenas a nuestra vida. Nos ha hecho valorar tantas cosas que antes no lo hubiésemos hecho. O sea, hemos perdido esa vida un poco material, entre comillas, por así decirlo. Y yo he valorado muchísimo la familia, el estar con tus hijos, el pasar tiempo con ellos, el disfrutar de cada momento, sentirte afortunado con todas las circunstancias que tengas en tu vida. O sea, yo a día de hoy, teniendo una hija con 3 enfermedades autoinmunes y habiéndome cambiado la vida, de verdad que soy una persona súper afortunada. O sea, creo que tengo que dar gracias cada día por tener la vida que tengo. Sí, pero completamente de acuerdo que cuando tú lo ves así y dices, además, dices en uno de estos que lo del tema del materialismo, que cómo nos hemos vuelto todos que vivimos del tener lo que tiene el vecino, de querer lo que tiene el vecino. Digo una cosa, parece que hoy en día si no enseñas a tus hijos a esquiar, van a ser unos pringaos. Pues lo siento mucho, mis hijos seguramente aprendan a esquiar cuando tengan 18, paguen ellos. No les va a pasar nada porque son igual de felices que el resto de sus amigos. Yo aprendí a esquiar de mayor y no me pasó nada. Entonces, es verdad que hoy en día, es que justo ayer salió este tema hablando en casa, que cómo cambian las cosas, cómo era la vida de mis padres con 5 hijos a cómo es la vida nuestra ahora. Digo, es que ahora es mucho más difícil. Es verdad que pues, los sueldos son menores y tal, digo, pero es que ahora necesitamos muchísimas más cosas. Antes no se necesitaban tantas cosas. Ahora parece que es que tu hijo necesita tener la PlayStation, la tablet, todo de último modelo, los cumpleaños hay que celebrarlo todo a lo grande, porque si no lo haces todo a la grande, o sea, ¿dónde quedaron los cumpleaños de sándwiches de nocillas y a correr? Exacto, Con exacto. casinos hinchables, sin piscinas de a correr, búscate la vida. Pues, ¿verdad que El típico con la bolsa que era piñata al mismo tiempo. totalmente, totalmente? Yo ya me he quedado anulada. Yo me preocupo más del cumpleaños de los niños con todo el megamontaje que nada más. Y es que dices, ¿y todo esto para qué? Yo por eso cuando fue la pandemia también dije, estoy feliz, hacíamos el cumple en casa, los 4 felices, y dije, yo, es que esto ha sido un poco lo que dices tú, que trae cosas buenas y cosas malas, pero como tipo la diabetes, lo de la pandemia, muchos nos hizo apreciar muchas cosas que habíamos dejado de valorar. Totalmente, totalmente. Yo creo que al final cuando las cosas pasan, hay que sacar cosas buenas de todo lo que nos pase. Y porque Vale. hay un montón de circunstancias que no dependen de nosotros y yo soy de la mentalidad de que hay que intentar ser positivo, optimista y ver siempre lo positivo y sacar siempre algo positivo de las cosas. Bueno, que eso es lo que decíamos. Entonces ahí viene mi siguiente pregunta, que tú tienes siempre un choice de cómo vas a ver las cosas. En tu caso lo estás viendo, el vaso es medio lleno. Me decía el otro día mi hijo, me estaba trucando para hacerme la pregunta esa de cómo ves el vaso, mamá. El vaso estaba medio vacío. Y digo, pues no sé, pero así con la pendiente del vaso, creo que está medio lleno. Y le digo, bueno, en realidad se ve un poco medio vacío. Y me dice, you're a pessimist. Y le digo, ya te quería ver a dónde querías ir. Entonces, es verdad que uno elige cómo reacciona ante cada choice, ¿no? En tu vida, por ejemplo, ¿ha habido algún momento que hayas tomado algún choice que fuera determinante para un giro, cambio absoluto? O sea, mira, yo por ejemplo siempre digo que para mí el mayor choice de mi vida fue decidir qué carrera estudiar. Ese fue el primero. Yo no tenía ni idea de qué estudiar, no sabía qué hacer y al final elegí lo que mis hermanos me sugirieron. Yo dije, es que no tengo ni idea de qué hacer, quiero hacer una carrera que tenga muchas salidas porque no tengo ni idea, no tengo nada vocacional, no quiero ser médico, no quiero ser veterinaria, no quiero ser profesor, ¿qué quiero? Y yo creo que ese fue el primer choice de mi vida. Que entiendo que me marcó porque al final mi vida luego se ha reconducido en base a lo que he estudiado.
el segundo choice te diría que fue elegir o sea, la persona con la que estoy, con la que comparto mi vida, que creo que es el hándicap más grande de mi vida. O sea, ha sido lo que ha cambiado mi vida y que estoy donde estoy gracias a él. Y luego, ¿Y qué estudiaste? ADE, Administración y Dirección de Empresas. Vale, de acuerdo. Vale. Segundo, tu marido. Y tercero. Y el tercero, yo creo que fue la forma de asumir la enfermedad de mi hija. Creo que esa ha sido la clave y de hecho eso ha sido lo que me ha animado porque yo me he abierto las redes sociales, me las abrí o sea, yo tenía mis redes sociales, era privado y Claro. en enero de este año yo me sentía, o sea, cuando pasó todo lo de la diabetes de Cass, yo no tenía a nadie a quien preguntar ni a nadie en quien apoyarme, sí, mi familia, pero alguien que supiese al que yo preguntarle y donde consultar un montón de dudas. Y es verdad que en grupos de Facebook especializados todo de madres de niños con diabetes, todo esto encontré un apoyo y una ayuda de gente totalmente desinteresada que me ayudó tanto que yo siempre me sentí como en deuda, como yo digo, con la Con comunidad. la comunidad. Claro. Entonces digo, es que yo quiero poner mi granito de arena de alguna forma y no sé cómo. Y entonces en enero dije, bueno, pues me voy a abrir las redes sociales para darle un poco de visibilidad a la enfermedad, para mostrarle al mundo que se puede tener una hija con diabetes tipo 1 y ser súper feliz. Y ver que mi hija va a los cumpleaños y se toma su sándwich de nocilla, su trozo de tarta y que no pasa nada. Que se puede tener más hijos después de tener un niño con diabetes, porque hay mucha Claro. me da miedo, o sea, yo lo entiendo, que cuando estás metida en un hoyo y en una responsabilidad tan grande de tener un hijo que depende de ti 24 horas, porque depende 24 horas, no, a lo mejor no te ves capacitado para tener más hijos. Digo, pues te voy a enseñar yo que tengo 4 más a Ujú. raíz de la fila y no pasa nada. Y ver pues que la vida sigue y que es absolutamente normal y que se puede hacer de todo. Y ser el apoyo que yo, por ejemplo, necesité en su momento y no tuve, pues ser el apoyo de esa gente que debuta y que, me acuerdo que cuando abrí mi cuenta, una persona me dijo, mira, es que veo tu cuenta y para mí es como una ventana hacia mi futuro y es el futuro que yo quiero. Y digo, pues Claro. ser tu ventana y ver que vas a tener una vida normal y que vas a ser súper feliz y que el hoyo en el que estás metida ahora luego es menos profundo. Claro. Claro, luego se normaliza, o sea, se normaliza porque te acostumbras. Claro, y porque empiezas a entenderlo todo y te empiezas a agobiar mucho menos y cuando tienes una hipoglucemia te asustas mucho menos, entiendes por qué pasan las cosas, al final con la experiencia te relajas y al final lo aprendes a manejar mejor. Sí, o sea, son menos los sustos de ¡ah, mira los niveles! Porque No, el otro claro, día decías que claro, habías encontrado algo por la mañana y que no te habías dado cuenta porque se había apagado no sé qué por la noche. claro, o sea, tú piensas que yo antes pensaba que mi hija se podía morir de una hipoglucemia y de hecho en el primer mes tuvo 2 bajones que estaba en 29 de azúcar y es que digo, vale, es que mi hija se puede morir. Y luego, pues es lo que digo, vas perdiendo el miedo a esa hipoglucemia porque ya lo controlas, sabes por qué le das, sabes reaccionar a tiempo. Claro, la primera hipoglucemia, imagínate, estábamos Bueno, Alfonso susto. darle azúcar, el azúcar no lo quería, lo mezclamos con agua para darlo con cucharilla, imposible, le dimos miel, luego le dimos una galleta, o sea, le dimos todo del propio agobio. Luego ya con la experiencia pues, te vas relajando y yo ya, o sea, Claro, no sé que, o sea, entre comillas, que mi hija de una hipoglucemia no se va a morir porque gracias a Dios estoy yo pendiente y voy a tomar las medidas para que eso no pase. claro, claro. ¿Alguna decisión que hayas tomado, algún choice en tu vida que dijiste, uy, qué gran error, mejor tiro para atrás o que no lo llegaste a hacer? No sé, dices que no sabías lo que querías ser, pero alguna situación en la que fueras a hacer algo que tuvieses que echar marcha atrás o que dijeses, uy, esto que he metido la pata voy a cambiarlo completamente porque esto no es para mí. Hombre, en los trabajos, yo he cambiado bastante de trabajo porque elegí estudiar administración y dirección de empresas, se me abrió mucho el abanico. Y entonces primero empecé en el mundo de auditoría. Me hicieron un contrato y dije, uy, a esto no me quiero dedicar, no me gusta nada. Cambié al marketing y me encantó, pero luego me volví a cambiar y probé el real estate y tampoco me gustó. Digamos que hay muchas de cosas de las que he cambiado de decisión, pero nunca me he arrepentido, porque creo que al final eh, tu personalidad y hoy en día soy como soy gracias a haber vivido todo eso y ya sé lo que quiero gracias a tener experiencia en lo que no quiero. Claro, no, eso desde luego. Y ahora ya tienes además súper vocación, porque esto te lo sabes fenomenal y el poder de las redes sociales, que desde que has abierto tu cuenta te has dado cuenta que es inmenso, lo que uno consigue ayudar con tu granito de arena, como dices tú, pero es más que un granito.
porque al final afecta a muchísimas más personas. Yo entiendo que debes de tener una respuesta brutal. A ver, yo la verdad es que tenía muy mal concepto de las redes sociales. Las tenía, o sea, tenía un concepto totalmente distinto. Y hacerlo por una labor así o como yo lo he hecho, que es verdad que yo también muestro parte de mi familia, pero hacerlo por una forma de ayudar y de mostrar es súper gratificante porque me un montón de gente, o sea, tener la sensación de poder estar ayudando a gente que lo está pasando mal o que ha pasado por lo mismo que has pasado tú, es súper gratificante. O sea, a mí es que de verdad yo sentía la necesidad de ayudar a gente que estuviese en mi situación y me mandan mensajes preciosos, de verdad, o sea, diciendo que diciéndome cosas pues muy, muy bonitas. Y la Claro, verdad y que eso te llena. totalmente. Es que justo a mí de Honduras me han contactado varias personas, pues que sí, una tenía una hija con hipotiroidismo, la otra que también afectaba el tema de la diabetes, y no te das cuenta cuánto puedes llegar a expanderte con el tema de las redes sociales. O sea, no hay límites en el mundo. Y eso es guay. Totalmente. Luego yo siempre digo que a los padres que estén agobiados porque su hijo es celíaco o tiene hipotiroidismo o tiene diabetes, que piensen que hay, o sea, que sus hijos van a tener una vida absolutamente normal y van a llegar hasta súper mayores haciendo de todo. Que piensen que hay diagnósticos muchísimo peores, con muchísima calidad, que sus hijos no van a sufrir y que, como yo digo, que el sufrimiento de ese pinchazo, porque en ese momento mi hija llora porque le va a doler el pinchazo, eso le va a hacer muchísimo más fuerte y ya le hace a día de hoy mucho más fuerte que el resto de sus compañeros. O sea, mi hija, Sí. yo lo digo, es muchísimo más fuerte que los demás porque día a día está expuesta ya no solo al dolor físico, al sacrificio. O sea, ella, por ejemplo, ahora la madre el sábado tiene un cumple y me dice la madre, oye, ¿y qué chucherías puedo comprarle? ¿Puedo comprarle chucherías sin azúcar? Digo, no te preocupes, no, Casilda no puede tomar chucherías ni aunque sean sin azúcar porque tienen hidratos de carbono esas chucherías y todo suma igual. Es menos malo, pero tampoco los puede tomar. Digo, pero no te preocupes porque ella está acostumbrada y no te va a protestar. Sabe que no, Claro, ya está. Eso le hace muchísimo más fuerte que a los demás. O sea, la capacidad claro. de resignación o de resiliencia le hace mucho más fuerte. Entonces, al final todo tiene su parte buena. Totalmente. Que ya verás tú que cuando sean mayores reaccionará muchísimo mejor ante situaciones que quizá otro niño de repente se pierda porque no tenga, quieras que no, ese backbone que tiene Casilda. Es que es muy fuerte. Luego te voy a contar una anécdota, pero yo creo que a lo mejor soy tan optimista y tan positiva porque cuando Casilda, a raíz del debut de Casilda, cuando la ingresaron y estuve en observación, en las primeras horas yo solo oía, no sé qué de la leucemia, no, la leucemia, Claro. leucemia. Y claro, yo decía, mi hija tiene leucemia, yo decía leucemia, y claro, no, en realidad estaban hablando de la glucemia, de la Luz. glucemia de azúcar. Y yo, Es que es lo que dices tú, que te puede tocar cada situación, que te toque claro, un diagnóstico muchísimo peor. Y yo hablaba con alguien que sí que le habían diagnosticado que la niña tenía leucemia y dices, es que siempre piensas que le va a pasar a otra persona, no a ti. Que no, es un claro. poco lo que dices tú. Con todas estas enfermedades siempre crees que le va a pasar al vecino, no a ti. Entonces, en tu caso, pues claro, te entiendo perfectamente que ya cuando dices prefiero ver el vaso medio lleno a medio vacío, que tengo una vida maravillosa y empiezas a valorar todo y más. Última pregunta, Ale, que siempre es mi última pregunta, del mejor choice de tu vida. Yo elegir el marido que elegir, tener la persona que tengo a mi lado, desde luego. Eso ha sido la mejor decisión de mi vida. O sea, de verdad, es que tener un compañero de vida con el que lo compartas todo, que piense igual, o sea, yo es que creo que es la clave de mi vida, que la persona con la que tengo a mi lado sume infinito. O sea, de verdad lo creo. Creo que es la mejor decisión de mi vida. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la persona que tienes a tu lado te tiene que sumar y te tiene que aportar porque si no estamos perdidos. Qué increíble, ¿verdad? Cómo uno busca un compañero de vida y la vida siempre es como mucho más sabrosa, los momentos malos son menos malos y al final tenéis 5 pedazos de hijos, que es que me preocupa hasta que tengas uno más. No, Qué no, fuerte, familia numerosa. Yo siempre digo que tener 4 es como fardar, es showing off. Tú con 5, o sea, ya es como wow. no, con 5 ya estamos fenomenal. Pequeña, que la vida es muy larga y Bueno, pagar universidad, gestionar las adolescencias de 5. No, no, estamos fenomenal. sí. Exacto, exacto, que el esquí ya se te queda pequeño tú, que son 5 de colegio, educación y todo, que es que, joder, hoy en día todo se ha puesto duro. Y carísimo, sí, es complicado, es complicado.
Bueno, mil gracias, Ale, por haber estado en Choices Podcast. Me ha encantado hablar contigo y que hayas venido a compartirnos tu experiencia en este espacio. Y nada, un beso muy fuerte a tu comunidad, que estoy segura que son felices de tenerte. Y yo estaré muy pendiente para ver si más adelante nos vuelves a contar alguna cosilla más. Pues muchísimas gracias a vosotros, Carla. Yo feliz de volver a estar con vosotros cuando queráis. Vamos, encantada. Bye. Muchas gracias. Pues bueno, eso lo habéis tenido. Es Ale Cámara con su niña Casilda, que nos ha contado todo sobre su experiencia como madre de una niña con diabetes tipo 1. La verdad que son esas experiencias de vida las que uno toma y bueno, uno te cambia la vida, sí, pero dos te hacen aprender un lado de ti que no conocías, que estoy segura que Ale lo ha descubierto. Luego se aprendió a cuidar más ella. Y en realidad, a través de las redes sociales, que yo soy gran creyente, y cuando me dicen, ¿por qué te gustan tanto las redes sociales? Yo siempre digo, porque me mantiene conectada con todo el mundo, me mantiene conectada con mi gente de España, con mi gente de Honduras, con la gente que he ido conociendo cuando he estado interna en colegios o en la universidad. Entonces yo las redes es algo que adoro, tanto para seguir la vida de mis amigas y sus familias, como para informarme de cosas, y creo que la plataforma de Ale es una de esas plataformas importantísimas, porque uno se educa y aprende muchísimo sobre temas que quizás son fundamentales o quizá el día de mañana una amiga tuya le pase a su hijo y puedas estar apoyándole con el haber sabido, el tener noción incluso de la propia página de ANE. Así que nada, mil gracias por haberme acompañado hoy en este Choices Podcast. La semana que viene tendremos una invitada que nos contará otro tipo de camino, otro tipo de carrera. Pero tengo muchas ganas también de que la conozcáis, así que stay tuned, como dicen, para que no te pierdas el Choices Podcast de la semana que viene. Me encanta, como siempre, teneros y os mando un saludo. ¡Feliz jueves!